último. Bueno, el día martes, ¿no? Ahí hemos sido el día martes. Un recuento para poder ubicarnos dentro de, ya, a ver, vamos a, tratamos lo que es almácigo, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Todos? Sí, jefe. Sí, ¿Recuerdan que tenían tres fases? Fase vegetativa, fase reproductiva, fase de maduración. En total 145 días dijimos, ¿verdad? La primera fase, fase vegetativa, fase reproductiva, fase de maduración. La fase vegetativa 80 días aproximadamente, pero no exactito. Eso también hubo una observación ahí, ¿no? La fase reproductiva, 35 días posteriores a los 80. Se inicia con el punto de algodón, ¿recuerdan? Punto de algodón, a los 80 días aproximadamente se realiza o se identifica el punto de algodón. Luego tenemos 35 días de fase reproductiva y la última fase, la fase de maduración, 30 días más, ¿no? Entonces, en total, aproximado 145 días. Bueno, eso es lo que hicimos el día de ayer. Luego vimos la etapa de almácigo, pero la etapa de almácigo, recuerdan que la etapa de almácigo está en la... Y que se va la luz, ¿no? ¿Se va la luz, no? ¿O qué? Hola. ¿Se perdió la conexión? Perdí conexión, pero volví nuevamente. ¿Todos me escuchan ahora? sí, ingeniero. Sí, Claro, Ingeniero. está bien. Fuerte y claro, ingeniero, fuerte y En un claro. momento te cortaste, pero ahorita estás bien, ya, ingeniero. Sí, se perdió la conexión. Pensé que se fue la luz, pero normal está acá. Ya. Entonces, les estaba hablando, ¿no? Para ubicarse simplemente, ayer hemos hablado de la fase vegetativa, fase reproductiva y fase de maduración, ¿no? Entonces, hablamos del almácigo. Dentro de los primeros 80 días hablamos los primeros 30 días, ¿verdad? Los primeros 30 días hablamos en la fase de almácigo. Ya, entonces, pasamos aquí a la fase de almácigo y dijimos que cómo preparar almácigo, ¿recuerdan? Cómo preparar el terreno destinado para el almácigo. El objetivo, recuerdan que era un suelo un suelo que favorezca al establecimiento de la semilla, ¿no? Entonces dijimos que podíamos hacerlo con arado de discos, también con rastra, para que se pulverice de manera uniforme. Entonces luego dijimos dónde ubicar el almácigo, dijimos que un suelo fértil, con fuente de agua cercana, cerca a caminos, para tanto el ingreso y la distribución de garbas a la poza, de tanto el transporte de insumos, personal y maquinaria. Entonces, con vías de acceso favorables para nosotros poder ingresar y salir, tanto ingresar insumos como sacar la cosecha, ¿no? Entonces, la ubicación del almácigo es importantísimo, eso lo vimos el día de ayer. Luego dijimos cómo sistematizar el almácigo, dijimos que las pozas deben tener entrada y salida independiente de agua, ya que facilite el riego, facilite el desagüe, ¿no? Tanto entrada y salida. Eso vimos ayer, cómo sistematizar el almácigo. Luego vimos el tamaño de pozas. Hablamos que esto más se cumple para la costa. Para acá nosotros tenemos las pozas ya bien definidas. Luego dijimos cómo se puede realizar la preparación, el batido, la nivelación de pozas. Dijimos con tractor, también con yunta, también con mula. Depende de nuestra nivelación de pozas, ¿no? Entonces, preparar con una lámina de agua pequeña de 5 centímetros, ¿no? Luego nosotros podemos dejar o rellenar con 10 centímetros y luego reposar por 24 horas y bolear luego la semilla. Eso es lo que dijimos ayer, ¿no? Entonces la semilla también era importantísimo, cómo preparar la semilla. Dijimos 24 horas de abrigo, 24 de remojo, perdón, y luego 24 de abrigo.
y luego ya estaban aptos para ser boleado en el suelo ya bien preparado, ¿no? Luego vimos aquí una ficha técnica de una variedad, ya, luego dijimos qué cantidad de semilla, dijimos nosotros estábamos ayer hablando que un buen almácigo puede rendir, una hectárea de almácigo puede rendir para 20 a 25 hectáreas de trasplante, ¿no? Entonces, una semilla de calidad, dijimos que nosotros, una semilla de calidad, pues te genera una planta de buen vigor y una planta que es de buena calidad, pues te va a generar cosechas aseguradas, ¿no? Entonces, pero antes hicimos la preparación de los suelos, ¿no? Hicimos la preparación del suelo, hicimos la nivelación, hicimos el batido de pozas y luego ya el boleado, ¿no? Entonces, la cantidad dijimos 40 kilos, perdón, 2 sacos de 40 kilos, 80 kilos para 400 metros cuadrados de almácigo. Que esos 400 metros cuadrados de almácigo alcanza para sembrar una hectárea, ¿no? Una hectárea de arroz. En trasplante, lógicamente, ¿no? 1 milímetro de coleóptile está apto para ser boleado. 1 milímetro, ¿eh? No 1 centímetro, 1 milímetro. O sea, las justas que se note, así como en esta figura, ahí, en esta figura de acá, ¿no? Entonces, 1 milímetro en la parte superior. Entonces, ya está apto para nosotros hacer el boleado de la semilla dentro de la poza, ¿no? Entonces, luego, el manejo del agua, dijimos que secas intermitentes, riegos, repases, hasta que la planta tenga 10 centímetros de altura, ¿no? Una vez que la planta tenga 10 centímetros de altura, ya podemos entablar una lámina de agua ya definida, ¿no? Entonces, esta lámina de agua ya definida podemos establecerla al momento que nuestro almácigo tiene aproximadamente 10 centímetros, ¿no? Luego dijimos control de malezas, también si es que hubiera, a nosotros nos conviene que no haya malezas, pues no, pero si es que las hubiera, nosotros podemos utilizar algunos herbicidas selectivos, ¿no? Unos herbicidas selectivos. Entonces, eso es lo que vimos, dijimos, hay algunos herbicidas, como el clincher, que se utiliza 1 a 1.5 litros por hectárea, ¿no? Pero nosotros dijimos que con una buena nivelación y con una lámina de agua bien manejada, pues malezas no vamos a tener, ¿no? En el caso de que hubiera malezas, pues utilizamos herbicidas postemergentes. Uno de ellos es el clincher, otro dijimos es el Loyan, ¿no? Que elimina todo esta lista de malezas que se presentan en tu almácigo, ¿no? Si es que los hubiera, pues, ¿no? Luego dijimos que se puede realizar la fertilización, el momento oportuno era entre los 12 y 15 días, ¿no? Los 12 a 15 días es el momento oportuno para realizar la fertilización. También aclaramos que es fertilización, no es abonamiento, ¿ya jóvenes? Es fertilización. Entonces, no voy a abonar mi campo, no, voy a fertilizar, ¿ya? Voy a fertilizar, es el vocabulario correcto que debemos de utilizar nosotros en arroz. Entonces, cuando sí quiero aplicar abonos orgánicos, o sea, por ejemplo, gallinaza, ¿no? Compost, humus, ahí sí utilizamos la terminología de abonar. En este caso, vamos a fertilizar el arroz, ¿no? Porque utilizamos, en el caso de arroz, en el caso de almácigo de arroz, vamos a fertilizar con urea, ¿ya jóvenes? Urea. ¿Cuánto aplico por hectárea de almácigo? De 100 a 150 kilogramos de nitrógeno. Ojo, kilogramos de nitrógeno, que es de 7 a 9 bolsas de urea por una hectárea de almácigo, ¿ya? Jóvenes, si una hectárea de almácigo, pues necesitas o es para 20 a 25 hectáreas de trasplante. ¿Ya, jóvenes? Entonces, pero si yo tengo una hectárea, pues hago fácil, ¿no? Hago una regla de 3. Pues yo digo, eh, una regla de 3, ¿no? Nosotros necesitamos, para una hectárea, necesitamos 450 kilogramos de urea. Entonces, en 400 metros cuadrados, ¿cuánto será? Si utilizo 9 bolsas de urea por hectárea, entonces sería en esta regla de 3, ¿no? Entonces, 18 kilos saldría por hectárea. 18 kilogramos. ¿Ya? 18 kilogramos.
Entonces, eso es lo que necesito para 400 metros de área en almácigo. Luego dijimos que ya una vez que tenga la semilla ya en el almácigo, tenga 25 a 30 días, con 30 centímetros de altura ya puedo yo hacer la saca. Entonces, estas plántulas, nosotros debemos de tener unas características para que sea una buena semilla, ¿no? Con 30 centímetros de altura y que tenga 25 a 30 días es lo óptimo para yo realizar la saca, ¿no? La saca en almácigo. Entonces, ahí eso es lo que hicimos, eso es lo que hicimos ayer, ¿ya? Eso es lo que hicimos el día de ayer. Simplemente estoy haciendo un repaso de lo que hemos hecho ayer y ahora vamos a presentar la sesión del día de hoy. Jóvenes, eso es lo que hemos hecho el día de ayer. Entonces, hoy día vamos a realizar la segunda sesión ya. Segunda sesión. Recuerdan que la semana pasada no hicimos arroz, hicimos simplemente el ingeniero Elvis dictó la otra charlita del otro cultivo. Entonces, esta semana le hice los dos cultivos, ¿no? Perdón, las dos clases las hice de arroz. Entonces, vamos a coordinar también. Creo que vamos a cambiar el horario porque a veces yo tengo los días jueves, a veces tengo reunión, ¿no? Me programan reunión a partir del miércoles, jueves y viernes. Entonces, para prever esas reuniones, porque justamente se cruzan, nos hace la reunión de 8 a 9:30, y entonces, para no tener inconvenientes y estar faltando a mis reuniones, entonces creo que voy a hacer la clase el día martes, y el ingeniero Elvis hace el día jueves. Ya, entonces es lo ideal. La semana pasada no hice ninguna clase por el tema de que se cruzaban mis horarios, ¿no? Entonces me programaron reunión martes, jueves y viernes. Entonces no pude asistir, no pude asistir ninguno de los días, pero las clases se van a realizar una clase, un día lo va a hacer el ingeniero Elvis y un día lo voy a hacer yo. ¿Ya? Creo que vamos a cambiar el día martes para no tener inconvenientes con mis reuniones. ¿Ya? Estábamos coordinando con el ingeniero Quiroga para ver ese tema de las reuniones, pues, puede ser que se crucen. Entonces, vamos a coordinar a ver si nos hacemos un día cada uno. Jóvenes, eso nada más para informarles. Entonces, la sesión del día de hoy es maleza, trasplante, fertilización y cosecha. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar desde la preparación de suelos también, porque lo que hemos hablado es la preparación de suelos, pero para almácigo. ¿Ya? Para el almácigo. Buenas noches. Marco, buenas noches. Creo que recién ingresas, Marco. Sí, Jero Nelson, recién ingreso. Ya, listo. Listo, continuamos, ¿ya? Ya. Estaba haciendo un repaso nomás. Ahorita vamos a continuar con la sesión de hoy día, ¿ya? La sesión de hoy día va a ser malezas, trasplante, fertilización y cosecha. ¿Ya? Entonces, esa es la sesión del día de hoy. ¿Ya? Entonces, control de malezas, ¿no? En el cultivo de arroz. Recuerdan que esto hicimos en almácigo, ya lo hicimos, ¿no? Ya hicimos control de malezas. Utilizábamos Clincher, también utilizábamos Nominé, utilizamos también Loyan, si es que lo hubiera, ¿no? Recuerda, dijimos que si es que hubiera malezas, pero lo que ideal es que no haya, ¿no? Entonces, pero si es que hay, utilizamos cualquiera de estos productos. Ya, entonces luego manejo fertilizantes también, dijimos que utilizamos 18 kilos para 400 metros, ¿no? Y si tengo 50 hectáreas, pues yo lo multiplico 18 por 50, ¿no? Y ahí saco cuánto de fertilizante, pues yo lo voy a necesitar comprar, ¿no? ¿Cuándo realizo yo la fertilización? Dijimos de 12 a 15 días después del boleo de la semilla, ¿no? Entonces, mi almácigo tiene 12 a 15 días, yo ya realizo la fertilización. ¿Puedo hacer un desmanche? Sí, 10 días antes de la saca. Si yo lo saco a los 30 días, pues a los 20 días yo debo de
hacer el desmanche. Si yo retiro o yo hago la saca a los 25 días, ya pues ni modo, a los 15 días hago una sola fertilización. Aquí en Amazonas hacemos una sola fertilización, el agricultor hace una sola fertilización a los 15 días y pues con una sola fertilización lo realiza ya la saca, ¿no? Entonces, la poza debe tener agua, la boca cerrada, ya sabe ya que el nitrógeno es muy fácil de ser arrastrado. Entonces, necesitamos que las pozas deben mantenerse las bocas cerradas para que no haya arrastre del nitrógeno, que es muy fácil de arrastrar con el agua, ¿no? Entonces, las hojas deben estar secas sin rocío, recuerden. Ya, la fuente que nosotros utilizamos es urea. Sulfato de amonio también se recomienda, pero el sulfato de amonio también lo hace un poquito más a raizar, ¿no? Entonces, y aplicar en forma fraccionada, pero en almácigo, aquí en Amazonas hacemos una sola fertilización, ¿no? Luego la saca de plántulas, ya que dijimos nosotros que hacemos la saca a los Ingeniero 25. Nelson, ¿Sí? y que no estás pasando tus diapositivas, te has quedado en la primera. Déjame ver. Te habías quedado en la primera. Ya, déjame ver si está. Haz un repasito desde la, porque solamente Ya. estamos proyectando la primera, ¿ya? Ya, voy a dejar de compartir y luego lo comparto de nuevo, ¿ya? Y así a las 9:10 también voy a actualizar otra vez la asistencia, ¿ya? Porque hay algunos que he ingresado, ya esa hora actualizamos la asistencia. Ya no se va a cortar ya porque ya hasta estamos grabando, ya estamos con una nueva cuenta, ¿ya? Ya no se va a cortar esta vez la llamada, ya estamos con cuenta que permite irnos hasta 2-3 horas. Ahí creo que sí está avanzando. Ahí está. Y ahora Ya, sí, sí. Te habías quedado en la primera, pues. ya, listo. Ese era un repaso que les dije, ¿recuerdan? Ya, entonces, esa no está. Ya. Ya, 9:20 tomo asistencia otra vez, ¿ya? Sí, ingeniero. Ya, listo. Ya, entonces, ya una vez que hacemos la saca, ya la saca dijimos de 25 a 30 días, con 30 centímetros de altura, es lo ideal, realizamos el trasplante, ¿ya? Sí, estamos en la diapositiva, etapa 2 del trasplante, ahí estamos, Sí, confirmen. ingeniero. Ingeniero. Listo, entonces está pasando, ¿ya? Ya. Entonces, en la etapa ya del trasplante, también yo nuevamente ya en campo definitivo, yo hago mi almácigo en la parte, dijimos que hacemos nuestro almácigo en un lugar donde tenga características favorables para el desarrollo, para el buen desarrollo de mis plántulas. Entonces, luego, en el campo ya definitivo, yo hago la preparación también de suelos, ¿no? Involucro una serie de labores. Hago la limpieza del campo con labores de raspado de bordos, canales, drenes, secado y quemado de la paja, ¿no? Como ven aquí en el punto número 1, ¿no? Entonces, con este quemado también de mis residuos de cosecha, ¿no? También elimino ahí algunas plagas. En el paso 2, pase de rastra y cruce, ¿no? Con este también expongo algunas pupas, larvas hacia el efecto, hacia los rayos solares y hago un control físico. Y luego pues hago nivelación, ¿no? Esa nivelación generalmente aquí en Amazonas no la hacemos, ¿no? Lo hacemos de frente ya con agua, ¿no? La nivelación con agua y no aplicamos la rufa. En algunos casos sí, pero no, en algunos casos sí, pero mayormente la rufa se aplica en costa. ¿Los jóvenes? Luego del pase ya de rastra, opcional, ¿no? Pase de la rastra es opcional. En las partes altas donde ha habido cortes de suelo, es necesario aflojar con pase de rastra, ¿no? Entonces, el riego de la poza se realiza un riego pesado, se llama riego machaco cuando inundamos con bastante agua, si no hacemos un riego pesado, nosotros generalmente le llamamos un riego machaco, ¿no? Después de este riego se realiza el trasplante. Ya después de este riego se realiza el trasplante en la costa, ¿no? En la costa, ¿no? En la costa simplemente
Pasas la rastra, pasas la rufa, realizas el bordeado y aplicas agua, simplemente un riego machaco y vas, atrás de eso vas trasplantando, ¿no? El trasplante es en costa. En selva se hace la nivelación, o sea, en selva haces el riego machaco, pero luego realizas ya la nivelación. Lo puedes hacer con yunta, con mula o con tractor, ¿no? Aquí nosotros tenemos los suelos más arcillosos y tenemos una nivelación no tan buena como en la costa, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí tenemos un poquito más de trabajo, ¿no? Pero lo bueno es que nosotros tenemos más agua que la costa, pero en la costa lo que se hace es, se compra el agua, ¿no? Más caro que acá en la zona. Entonces, el riego y la preparación de la poza en costa, se realiza un riego pesado, o sea, un riego machaco, es en costa, ¿ya? Después de este riego se realiza el trasplante, Eso es en costa, ¿no? Yo simplemente nivelo, paso mi rastra, nivelo con la rufa, hago los bordos y simplemente tras de ello aplico un riego machaco, un riego fuerte y detrás de eso, pues realizo ya el trasplante. Acá en Amazonas, San Martín, Amazonas, se realiza un riego pesado también, riego machaco. Después de este riego se realiza la nivelación acá, con yunta, con mula o con tractor. Luego de esto, recién de esta nivelación ya con riego, pues recién realizamos el trasplante. Entonces recién realizamos el trasplante, ¿no? Luego ya que las pozas están niveladas, pues realizamos el trasplante ya. Las plántulas que han sido extraídas del almácigo, pues las trasplantamos ya en campo ya definitivo. Entonces, que dirán, pero, y no nos has hablado de distanciamientos, ¿no? Distanciamientos, de cuántos, la densidad de plantas, distanciamiento y número de golpes que nosotros debemos de distribuir. ¿Qué distanciamientos lo utilizamos aquí en la zona? Eso depende mucho, a ver, pregunto, los distanciamientos de siembra depende mucho de muchos factores, ¿no? Depende de qué, de algunos, a ver si de algunas preguntas pueden ustedes responderme, o sea, ¿de qué depende sus distanciamientos de siembra? ¿Están Depende de la ahí? variedad, ingeniero. La variedad, muy bien, Yawana. Sí, depende mucho de la variedad, ¿no? Hay variedades que tienen mejor macollamiento y hay variedades que tienen menor macollamiento. Pues. Entonces, una de las variedades que macolla poquísimo es el ferón, ¿no? O sea, de arroz, macolla poco, ¿no? El valor sí macolla un poco mejor. ¿Eso qué quiere decir? O sea, depende de la variedad, ¿no? La variedad, de la variedad, hay variedades que macollan mucho más. Eso quiere decir que puedo yo sembrarlo a menor plántulas, ¿no? Por golpe. Y las variedades que tienen poco macollamiento, pues debo de realizar mucho más plántulas por golpe, ¿no? Entonces, de eso depende mucho. Entonces, decimos acá, la densidad más usadas en costa y en selva es colocar los golpes de 25 por 25 cuando la planta, pues, cuando la variedad tiene buen macollamiento. Y 25 por 20, uno de mediano macollamiento. 20 por 20, una plántula o una variedad que tiene un poco menos de macollamiento, ¿no? Entonces, mientras más lejos se siembre, pues la planta debe de ser de porte más alto y de buen macollamiento. Pero menor distanciamiento, la planta es más pequeña en altura y tiene también menor macollamiento. Por lo tanto, los distanciamientos están condicionados a la variedad. Si la variedad macolla bastante, pues mayor distanciamiento, ¿no? Y menor número de plántulas. Si la variedad no tiene un buen macollamiento, entonces menor distanciamiento y mayor número de plantas por golpe. De jóvenes, eso depende mucho la densidad, el distanciamiento y el número de golpes. Entonces, el número de golpes
el número de golpes por metro cuadrado varía de 16 a 25 golpes por metro cuadrado. Ya, si yo siembro de 20 por 20, pues necesariamente tendré que sembrar 25 plántulas por metro cuadrado. Si yo siembro 25 por 25, tendré pues 16 plántulas por metro cuadrado. Ahí hemos hecho un ejemplo. Aquí en la parte dice número de plantas. Utilizamos la fórmula, recuerdan, 10.000 metros cuadrados, es una hectárea, ¿no? Entre 0.25 por 0.25, ese es en metros, ¿no? Igual sale 16 plántulas, ¿no? Es cuando es el distanciamiento 25 por 25. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta este punto? Va, solo eso. Dime, Carlitos, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿Hablaste o no era con la clase? Nada ahí que se marcó. Ah, ya, ok. Entonces, ¿alguna consulta o no hay ninguna? ¿Continúo? Sí, ingeniero. Listo, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. John, a ver, levantaste la mano. Esa manito que ven ustedes ahí, esa manito es como si estuvieran en clase y ustedes levantan la mano para opinar, ¿ya? O para hacer pregunta. Entonces, cuando ustedes levantan esa manito, machucan ahí, hacen clic en esa mano. eh, Cuando ustedes hacen un clic en esa manito, yo les pregunto porque ustedes han levantado la mano, pues, ¿no? Levantan la mano como si estuvieran en clase, ¿no? Como si estuvieran en clase. Entonces, Yawana, ¿querías preguntar algo o por dar like? Por dar like, ingeniero. Ah, ya, listo. Esa manito, como repito nuevamente, es como si estuvieras en clase y levantas la mano para decir, profe, quiero preguntar algo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. Bien, hablamos de distanciamientos. Luego, el número de plantas por golpe. Recuerdan que hablamos, en arroz hablamos de número de plantas por golpe y cada golpe a la vez es, o sea, un golpe es un conjunto de ¿qué? De plántulas, ¿verdad? Un conjunto de plantas, porque a la vez es un macoyo, y un macoyo es un conjunto de plantas. Entonces, a la vez es un golpe y a la vez es un macoyo en arroz, ¿ya? En el cultivo del arroz. Entonces, el número de plantas por golpe es de 4 a 8 plántulas. Entonces, pero el trasplantador, pues recuerdan, el que trasplanta no va a estar contando, ¿no? 4, 5, 7, 8, no los va a contar, ¿no? Ya él ya es experto, él es experto al momento que hace el trasplante, pues ya él le dices más plántulas, más plantas por golpe o le dices menor planta, ¿no? Entonces él sabe automáticamente, él reduce la cantidad de plantas o aumenta la cantidad de plantas por golpe. O sea, a él simplemente le dices un poquito menos de planta o un poquito más de planta, ¿no? Entonces, pero lo ideal es entre 4 y 8 plántulas por golpe. Esta variación, ¿de qué depende? Depende del cultivar. Recuerdan que dijimos, depende de la variedad, ¿ya? Depende de la variedad y su capacidad de macollamiento, ¿no? Entonces, dijimos que nosotros, si tenemos una variedad que tiene buen macollamiento, pues yo lo sembraré las plántulas a mayor distanciamiento, ¿no? Y menor plántulas por golpe. Entonces, si yo tengo una variedad que no tiene buen macollamiento, y además, al no tener buen macollamiento, y además yo lo siembro no tiene buen macollamiento, yo lo siembro a menor distanciamiento y mayor número de plántulas por golpe. Y jóvenes, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Depende mucho de la variedad. Entonces, si el almácigo es viejo, o sea, por ejemplo, me pasó, no hay agua, y mi almácigo ya está envejecido, pero no, ya tiene 40 días ya. Si el almácigo es viejo, es necesario colocar más plántulas por golpe. ¿Por qué? Porque hay algunas plántulas que pierden un poquito su capacidad de prendimiento, ¿no? Por ser ya un almácigo ya envejecido.
Entonces, colocar más plántulas por golpe para el caso de buenos suelos, ¿no? Pero si este suelo es salino, pues colocar más plantas por golpe y más golpes por metro cuadrado, ¿no? Entonces, eh, estos dos casos es si estuviéramos, ¿no? Si tuviéramos un almácigo envejecido para un suelo normal, pues yo coloco más plántulas por golpe, ¿no? Y si es un suelo salino, pues yo coloco más plántulas por golpe y más golpes por metro cuadrado, o sea, menor distanciamiento. ¿Ya, jóvenes? Menor distanciamiento. Entonces, a ver. Inge, nota qué pasa las diapositivas. Ya, entonces no está pasando de nuevo. A ver, a ver, a ver. ¿No estoy en aplicación de herbicidas? Sí, ahí se ve, Inge, ahí se ve. Ya, entonces ahí lo voy a ver. Estaba pasándolas, a ver. eh, ¿Ahí se ve? Sí, ingeniero. Ya, ahí estaba, ¿no? Entonces estábamos hablando de esta, ¿no? De esta diapositiva. Dijimos que depende mucho de la variedad, si el almácigo era viejo, mayor número de plantas por golpe, y si eran suelos salinos, pues mayor número de plantas por golpe y menor distanciamiento, ¿no? Entonces, nos quedamos en esta. Aplicación de herbicidas. Luego que ya yo he hecho la preparación del almácigo, he hecho la extracción de las plántulas, he hecho la saca, pues el trasplante, ¿no? Ya he visto si la variedad tiene bastante macollamiento o poco macollamiento, lo he sembrado a menor distanciamiento o lo he sembrado a mayor distanciamiento, ya todo está ya trasplantado, pues yo ¿qué hago? Hago la aplicación de herbicidas, ya la aplicación de herbicidas. En este caso, aquí en Amazonas, en la gran mayoría de zonas, se aplica el butaclor, ¿no? Como preemergente. Aplicamos preemergente, aplicamos pues luego de ya que la cosa está cerrada, ya trasplantada. Se recomienda que las cosas ya estén totalmente al 100% trasplantadas, ya para yo realizar la aplicación de herbicidas. ¿Por qué? Porque uno que puedo tener daños adversos en los trasplantadores, ¿no? Que salpique el agua a los ojos o algunas intoxicaciones, ¿no? Pero para eso se recomienda que ya las cosas estén trasplantadas. También porque hay una lámina de este butaclor, tener una lámina en la parte superior de la lámina de agua, ya, entonces, para evitar la germinación de las plántulas, ¿no? De las plántulas de la semilla. Generalmente, este butaclor, el más conocido es machete, ¿no? Pero hay Bunarroz, Chenray, hay una serie de nombres comerciales, los más conocidos, y hay muchos más, ¿no? Muchos más. Cada empresa tiene su nombre comercial, pero el ingrediente activo es butaclor. Entonces, es un herbicida preemergente y se aplica a los 4 a 5 días después del remojo, ¿no? Después de trasplante. Se recomienda después del trasplante, una vez que los trasplantadores cierren las pozas. Esa es la recomendación, ¿no? El machete, ese es porque es concentrado emulsionante, ¿no? Concentrado emulsionante. Entonces eso dice machete 60EC o butaclor 60EC. Entonces, ese es concentrado emulsionante. ¿Qué quiere decir esto? Que emulsiona en contacto con el agua. O sea, se pone de un color blanquecino como leche. O sea, como una leche, ¿no? Entonces, ese es concentrado emulsionante. Butaclor es el ingrediente activo de 2 a 4 litros por hectárea. Se utiliza la dosis, ¿no? Aquí en Amazonas utilizamos 2, ¿no? 2 litros por hectárea. 2 litros por hectárea, ¿no? También podemos utilizar un poco más, pero el agricultor generalmente lo hace porque tiene algunas ya experiencias anteriores y dice, no, si aplico 4 lo estreso un poco más, ¿no? Y es cierto, pues cuando lo aplicas 4 litros por hectárea, en los contornos, este butaclor generalmente se va hacia los contornos, entonces eh, lo tiende a estresar, lo tiende a amarillar un poco, ¿no? Se estresar. Entonces aquí en Amazonas se aplican 2 litros por hectárea. ¿Cómo se aplica? Con un aplicador nada más, creo que tenemos una figura luego, ¿ya? Ahorita vamos a pasarlo. Este machete también viene en granulado, ¿no? Pero aquí en la zona, como hay bastante agua, pues como hay bastante agua, se aplica en líquido.
¿ya? Entonces, en lugares donde no tienen bastante agua, en lugares donde, por ejemplo, me faltó el agua o en costa, lo aplicamos en granulado, porque en granulado, pues, se puede distribuir de mejor manera cuando no tiene agua. Porque si aplicamos en líquido, en donde no hay agua, pues la distribución no es muy uniforme, ¿no? Con lámina de agua es lo ideal en líquido. En lámina delgada de agua y luego cerrar las bocas de las pozas para que evitar también igualito el arrastre, ¿no? El arrastre, o que se distribuya de una manera de una manera incorrecta, ¿no? Entonces, la aplicación de herbicidas nosotros lo hacemos luego que cerramos las pozas con los trasplantadores, ¿no? Y que lo ideal es aplicarlo de 4 a 5 días después del primer riego de machaco, pues, ¿no? Aplicamos el riego, inundamos las pozas de agua, preparamos el suelo, hacemos el trasplante y luego aplicamos el butaclor, o sea, el machete, que es el más conocido, pues el machete, ¿ya? Por eso he puesto el machete, porque es más conocido, pero hay muchos nombres comerciales que ustedes conocen, el agricultor conoce bastantes herbicidas. Es un herbicida preemergente. ¿Por qué? Porque controla únicamente semillas y hay algunas semillas que han germinado, ¿no? Tiene una hojita semidesarrollada, también controla. Generalmente controla 100% semillas, ¿no? Algunas también que están empezando a germinar también las controla, ¿no? Pero tiene que estar muy pequeña, ¿de jóvenes? Entonces, pasamos. Luego, a ver, no, aquí esta no es, ahí, esto tampoco es. Ya, una vez que hacemos ya hacemos el control ya de malezas preemergentes, a ver si hacemos el control de malezas preemergentes, nosotros luego podemos tener malezas también dentro en campo definitivo, jóvenes, pero para eso ya dijimos, aplicamos ya herbicidas post-emergentes, ya no preemergentes, sino post-emergentes, ya post-emergentes. En estos herbicidas ¿se está proyectando? Sí, ¿no? Sí, sí, creo que sí está. Ya listo, sí se está proyectando. Tenemos herbicidas post-emergentes. Los más conocidos, pues tenemos Nominé, tenemos Clincher, Ectran y tenemos Loyan también, ¿no? Antares, hay alguno, pero es igualito al Clincher, ¿no? Salfobutil. El Nominé es Bispirivax sodium, pero en mayor concentración, ¿no? En mayor cantidad. El Ectran es un pack, pero es mucho más pequeño, ¿no? El Nominé viene de litro. Eh, Hay otro, también Loyan podemos aplicar. Entonces se aplica ya en campo definitivo, pero cuando la maleza tenga, pues, 2 a 3 hojas desarrolladas, pequeñas, ¿no? Aproximadamente nosotros aplicamos generalmente en siembra directa. En siembra directa podemos hacer esa aplicación. En siembra por trasplante, pues viene poca maleza, ¿no? En siembra por trasplante, poco es las malezas que nos atacan, ¿no? Un manejo del agua, con un buen manejo del agua, un buen manejo de la lámina de agua, pues nosotros tendemos a tener un control muy eficaz de malezas, ¿no? Pero si hubiera por ahí malezas, ¿no? Quizás una parte que no está muy nivelada, o quizás hubo sequía, pues las malezas nos atacan, ¿no? Nos atacan en un porcentaje elevadísimo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues nosotros aplicamos cualquiera de estos herbicidas, que son ya post-emergentes, ¿ya? Entonces, luego, ya pues hemos realizado nosotros, luego que hemos realizado nosotros el control de malezas, bueno, hemos hecho primero el trasplante, luego el control de malezas con un herbicida preemergente. Si es que hubiera malezas, luego hacemos un control con herbicidas postemergente, cualquiera de los recomendados, y a la dosis recomendada. Entonces, luego nosotros decimos, pero ya vamos a fertilizar, ¿no? Fertilizar el campo definitivo. Fertilizar. Nosotros decimos, no olvidar que el análisis de suelo es antes de cualquier
fertilización. Ya. No olvidar que nosotros realizamos la fertilización, ya, la fertilización antes de cualquier fertilización, nosotros debemos de realizar el análisis de suelo. Ya no olvidar eso, nosotros siempre el análisis de suelo, ¿no? Pero en arroz es poco los análisis de suelo que realizamos, porque el periodo fenológico del cultivo del arroz es cortísimo, ya es muy corto. Entonces, al ser corto, entonces se nos dificulta hacer el análisis de suelo, ¿no? Para cada campaña. Porque el análisis de suelo que nosotros realizamos es para nosotros restituirle al suelo la cantidad que la cosecha anterior ha extraído, ¿no? Entonces, no simplemente con la fertilización le reponemos la cantidad de nutrientes que la planta ha extraído en la campaña anterior. Jóvenes, entonces, nosotros vamos a dar algunas recomendaciones, ¿ya? Algunas recomendaciones, por ejemplo, aplicar después del prendimiento aproximadamente a los 12 a 15 días después del trasplante. Esa es la primera fertilización. ¿Qué cantidad debemos aplicar? Ojo, esa es una de las recomendaciones, pero no se cumple para todas las zonas, no se cumple para los diferentes suelos. Entonces nosotros, previo a esto, debemos de hacer un análisis de suelo. La recomendación es análisis de suelo, ¿no? Pero si no tengo un análisis de suelo, igual nosotros debemos de verificar la planta, ¿no? ¿Cómo está la planta? Tenemos que ir y hacer una visita, ¿no? Una visita y ver si mi planta está estresada, mi planta está de buen tamaño, está bien macollada, está bien prendida, ¿no? Entonces, según eso, nosotros podemos realizar una recomendación con estas cantidades aproximadamente, ¿no? Entonces, nosotros recomendaríamos en general 5 bolsas de urea, 2 bolsas de fosfato diamónico y 2 bolsas de sulfato de potasio, ¿no? Entonces, recuerden que el fósforo y el potasio se aplica todo al inicio. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué? ¿Están ahí en clase? ¿Están ustedes escuchando? Hola. Porque Sí, son Sí, son ingeniero. lentos en absorber la planta. ¿Por qué aplico todo el fosfato diamónico y el sulfato de potasio al inicio? Otra Son más, recomendación. Ya, otra recomendación. En el caso del potasio, pues recomendamos siempre nosotros sulfato de potasio, ¿ya, jóvenes? Porque el cloruro de potasio, si bien es cierto, también es potasio, pero el cloruro es más una sal, ¿no? Entonces, aquí en la zona nosotros recomendamos el sulfato de potasio, porque también tiene azufre, y el azufre pues es preventivo de todo tipo de hongos. De jóvenes, entonces, sulfato de potasio, ¿ya? El cloruro de potasio es un poco más cómodo, más barato, pero a la vez nos va a salir, a la larga, nos va a salir un poco más mejor, ¿no? Mejor. Entonces, 5 bolsas de urea, 2 de fosfato diamónico y 2 de sulfato de potasio. El potasio y el fosfato, o sea, y el fósforo, todo al inicio. El nitrógeno sí lo vamos a fraccionar, ¿ya? En la primera fertilización, 5 bolsas nada más, ¿ya? Pero previo a esto, o hacemos análisis de suelo o le damos una visita técnica para ver en qué estado se encuentra el campo de arroz. Si está bien macollado, si tiene una altura promedio, si está demasiado grande, está demasiado quizás verde, tiene demasiado nitrógeno, quizás no necesita nitrógeno, quizás no necesita fósforo, quizás no necesita potasio. Eso ya lo vamos a identificar al momento que nosotros hacemos la visita y hacemos además la recomendación técnica de cuánto debemos de aplicar. De jóvenes, no así nada más porque el agricultor, ¿cuántos días tiene tu arroz? Ya hay que aplicarle tanto, ¿no? Quizás por vender, pues nosotros recomendamos mayor cantidad, ¿no? No necesariamente debemos de exagerar con la fertilización nitrogenada, porque ustedes saben que exageramos
la utilización del nitrógeno, pues al exagerar el nitrógeno, pues vamos a tener hojas más suaves, hojas más turgentes, hojas más apetecibles para las plagas, ¿no? Generalmente para los gusanos, para el pollero, cañero, también para la rupela, también para la mosca minadora, ¿no? Entonces, mucho más apetecible, mucho más suaves, tallos más turgentes, células más suaves, pues los gusanos también se incrementan porque son mucho más voraces, más fáciles de más fácil de consumir, ¿no? Entonces, no hay que exagerar con la fertilización nitrogenada, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Forma tradicional, ¿cómo se aplica? De forma tradicional, pues boleamos el nitrógeno con lámina de agua. Bueno, todo esto lo mezclamos y hacemos una sola aplicación, ¿no? Entonces, forma tradicional, boleamos el nitrógeno con lámina de agua. Se debe permanecer como mínimo 7 días para evitar la pérdida de nitrógeno, pero ya cuando no tiene agua, pues podemos aplicar el agua. A los 2 días podemos aplicar ya el agua, pero de forma suave nomás, ¿no? No lo vamos a inundar de agua, ¿no? De forma suave para evitar tener el arrastre o pérdida de nitrógeno, porque como les dije, ya es muy móvil, es bastante móvil el nitrógeno y podemos realizar o tener pérdidas del nitrógeno, ¿no? Cuando aplicamos el agua en bastantes cantidades, ¿no? Para mejorar la eficiencia del nitrógeno, incorporar el nitrógeno a la primera fertilización a 15 centímetros del suelo durante la preparación de suelos. Si nosotros aplicamos a la preparación de suelos, pues, el nitrógeno es mucho más recomendable, ¿no? El desmanche y la segunda fertilización, pues bolear el nitrógeno, porque ya está el campo definitivo, ya está la plántula safe, ni modo que lo vamos a incorporar, pues, como lo hicimos la primera, ¿no? Antes de la antes de la preparación de suelo, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, pero antes alguna consulta hasta ese momento, hasta este punto, alguna consulta hasta ese punto. Bien, continuamos entonces. Recuerdan que les dije que vamos a identificar los fertilizantes, ¿ya jóvenes? En el caso del nitrógeno, pues el nitrógeno es necesario para el buen desarrollo de la planta, ¿no? Pero de hojas, tallos. Entonces, la urea tiene 46% de nitrógeno. O sea, ¿qué quiere decir 46% de nitrógeno? Que en 50 kilos el 46% es nitrógeno. Entonces, o sea, ¿cuántos kilos de 50? 23 kilos, ¿verdad? 23 kilos en una bolsa de 50 kilos, 23 son nitrógeno. Entonces, de esa forma nosotros podemos identificar cuántos kilos de nitrógeno tengo en una bolsa, en 2 bolsas, en 3 bolsas, en 4 bolsas, ¿no? 23 kilos por cada bolsa de 50 kilos. La marca que ustedes usen es casi, no hay diferencia. Tenemos Uria Molinos, tenemos Uria Incafer, tenemos Uria Romero, tenemos Uria Inti, tenemos una serie de marcas. Actualmente ya hay bastantes nombres comerciales del nitrógeno, ¿no? Entonces, pero nosotros sabemos que el nitrógeno es para el buen desarrollo de plantas. Buen desarrollo de plantas, tallos, hojas. Entonces, para eso es el nitrógeno. Luego también hablamos del fósforo, ¿verdad? Del fosfato diamónico, dijimos. El fosfato diamónico. Entonces, el fosfato diamónico, bueno, a ver. O sulfato de amonio, ¿no? También el sulfato de amonio, nosotros aplicamos sulfato de amonio. Tengo mi plántula, por ejemplo, tengo mi plántula que no tiene, que tiene bastante, ya está bastante grande, en buen tamaño, ¿no? Tiene buen tamaño. Entonces yo opto por aplicar sulfato de amonio, ¿no? No utilizo urea porque está demasiado grande mi planta, ¿no? Entonces, o tiendo a mezclar urea con sulfato, porque dije que el sulfato de amonio pues tiene azufre.
y el azufre es muy bueno como preventivo para todo tipo de hongos, ¿no? Entonces, nitrógeno tiene menor cantidad, pero la urea tiene 46% de nitrógeno, el sulfato de amonio tiene 21 nada más, 21% de nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Que en una bolsa de 50 kilos hay 10 kilos y medio nada más de nitrógeno, ¿no? Pero azufre tiene 24. Eso quiere decir que hay 12 kilos de azufre en una bolsa de 50 kilos. ¿Sí, jóvenes? Entonces, puedo mezclar yo sulfato de amonio con urea también, ¿no? Luego les hablé que esas son las fuentes de nitrógeno, pues, que puedo yo tener. Puedo aplicar urea, puedo aplicar sulfato de amonio, son fuentes nitrogenadas. Entonces, pero hablé también del fósforo, ¿no? Fosfato diamónico. Este es el fosfato diamónico que se utiliza en arroz. Es necesario para el buen desarrollo de raíces, ¿no? Nosotros sabemos que la planta se alimenta mayormente por las raíces, ¿no? Y la mejor fertilización es al suelo. ¿Hay aplicaciones de vía foliar? Sí, hay aplicaciones de vía foliar. ¿Existen abonos foliares? Sí, existen abonos foliares, pero son complementos, ¿no? Complementos. El mejor fertilización en arroz, en todo tipo de plantas, es al suelo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿cuánto de fósforo tiene? 46% de fósforo. Pero también tiene nitrógeno, claro, tiene también nitrógeno, tiene 18% de nitrógeno. O sea, hay nitrógeno y también tiene fósforo, el fosfato diamónico. Entonces, ¿para qué es necesario? Es necesario para el buen desarrollo de raíces. En arroz es necesario tener buen sistema radicular, claro que es muy importante tener un sistema radicular fuerte, porque la planta se alimenta a través de las raíces, y si una planta está bien alimentada, pues vas a tener un desarrollo tanto en tallos, flores, frutos, de mejor calidad, ¿no? Entonces, mejor llenado de granos, mejor desarrollo de plantas, mejor macollamiento, mejores, al tener mayor cantidad de hojas, mayor macollamiento, mayor follaje, pues las plagas también van a hacer menor daño, ¿no? Entonces, eso es el fosfato para el buen desarrollo de el buen desarrollo de raíces. A ver, jóvenes, un momento, Quiroga va a llamar lista nuevamente para los que quizás para los que quizás llegaron tardecito, va a repasar la lista. Voy a dejar de compartir para que compartan, ¿no dije? Sí, Sí, dejo de ingeniero compartir. Nelson. Sí. Ya, ok. Unos 5 minutitos me ha pedido, o 1 minuto, 2 minutos, lo que se tarden, Sí, ¿verdad? rápido, rápido, nada más. No se va Ya, a cortar la ya no se va a cortar. Ya estamos con otra cuenta. A ver, solamente para actualizar los que no me contestaron. Díaz Marco, ¿está por ahí? Sí, lo vi que ingresó. Díaz Marco, ¿sigue ahí o ya se fue? Marco, Díaz Centurión. Todavía no entró, pero bueno, sí lo vi que ingresó. Cacique Ramírez, Nilton. Cacique Ramírez. Chuquilín Arrascue. Chuquilín Arrascue. Guevara Jiménez Rubí. Guevara Jiménez Rubí. Bustamante Requejo Cheral, sí lo vi que ingresó. Presente, Cheral, Inge, presente. bien. Leslie González Alejandría. Ramos Carranza Silvia. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Torres Núñez Jimmy. Torres Presente, Núñez Jimmy. ingeniero. Buenas noches. Presente, ingeniero. Yaguana Díaz John. Presente, ingeniero, buenas noches. Yaguana. 。
Presente, ingeniero, presente. Presente, ingeniero. Buenas noches. Entonces, ya, así que No me trago hoy día, digo eso. ¿qué sí está? Suquilín Arrascue. Bueno, si alguien está por ahí que no está con asistencia, me dio un mensajito de WhatsApp. Otro detallito, jóvenes, asistentes, faltan cancelar algo más, ¿no? Y lo hacen por ahí. Si vean, envían la captura del YAPE y su nombre para yo registrarlos. O si no, me vienen a ver a la oficina. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta ese detallito porque estamos en la segunda semana del curso. Ya para la cuarta semana. Y como les dijo el ingeniero Nelson, la otra semana estamos viendo la posibilidad de que martes lo haga el ingeniero Elvis con caca, perdón, el martes lo haga el ingeniero Nelson con arroz y el jueves lo haga el ingeniero Elvis con cacao, ¿ya? Para que no se cruce el horario con el ingeniero Nelson, con algunas ocupaciones que tiene acá en el instituto, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta esos detallitos de los pagos y del horario, ¿ya? Gracias, jóvenes. Continúen con su exposición. Luego les envío el video también porque se está grabando también ya con esta cuenta, ¿ya? Gracias. Ingeniero Nelson, ya puede continuar. Sí, sí, ya estoy proyectando. Ya, ok, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos, jóvenes, continuamos. Estábamos hablando de los nutrientes, de los fertilizantes que podemos aplicar para realizar una buena fertilización en arroz. Dijimos, aplicábamos el nitrógeno, hablamos de la urea, hablamos del sulfato de amonio y estábamos en el fosfato diamónico, ¿no? El fosfato diamónico, dijimos, es necesario para un buen desarrollo de raíces. Sistema radicular es muy importante porque nos permite tener gran cantidad de raíces. Un sistema radicular bueno, pues nos permite que la planta llegue a absorber gran cantidad de nutrientes y esos nutrientes van a permitir que la planta esté sana y productiva, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nos va a elevar la producción de jóvenes. Entonces, nosotros necesitamos mayor producción, por lo tanto, necesitamos un buen sistema radicular. Ya, luego del fósforo, nosotros necesitamos también, ¿qué necesitamos? Necesitamos potasio, ¿verdad? El potasio, pues, necesario para la buena calidad de los frutos y llenado de grano en el arroz, ¿no? Nosotros necesitamos que la planta tenga un llenado de grano. Al tener el llenado de grano, de un buen llenado de grano, pues tenemos mayor peso, mayor cantidad de producto, por lo tanto, pues tenemos mayores rendimientos y esto nos va a llevar a mayores ganancias. Entonces, que quede claro, ¿no? El potasio es necesario para la buena calidad de los frutos y el llenado de granos. Les hablaba también que en otros cultivos el potasio es necesario también para la dulzura del fruto, ¿no? Me parece cuando hablamos de frutales, ya de plátano, hablamos de cacao, hablamos quizás de naranja, de cítricos, ¿no? Esos hablamos ya en frutales, pues nos ayuda a tener una calidad de frutos, ¿no? Hay calidad de frutos, pues, ¿no? Pero eso nos da la dulzura, ¿no? Entonces, en arroz nos sirve para el llenado de grano. Unos granos bien llenos, pues nos permite que el arroz pese más, ¿no? Entonces, al pesar más, vamos a tener mayor rendimiento y al tener mayor rendimiento tenemos mayores ganancias. Entonces, el potasio es muy importante cuando nosotros hablamos de fertilización.
¿no? Entonces, hablamos de nitrógeno, hablamos de fósforo, también vamos a hablar de potasio. Entonces, el potasio, nosotros recomendamos el sulfato de potasio, ¿no? El que es de color blanquito, ¿no? El que está a la izquierda de nuestra pantalla. Ya, entonces, el que está en el centro es cloruro de potasio. Este rojo nosotros mayormente no lo recomendamos mucho. Y aquí en la parte derecha de su pantalla tenemos al sulfato de potasio y magnesio. Este sulfato de potasio y magnesio también es muy importante porque aparte de tener sulfato, tiene potasio y también tiene magnesio. El magnesio, pues si yo quiero que mi planta esté bastante verde, pues aplico un poco de Sulpomac, sulfato de potasio y magnesio. El magnesio le va a dar una coloración muy verde, muy intensa a mi cultivo. ¿Por qué? Porque tiene magnesio y el magnesio es importante para el pigmento que tiene la clorofila y esto le va a dar una coloración muy, muy intensa, muy verde, ¿no? Entonces es por el magnesio. Jóvenes, entonces tenemos varias presentaciones. Sulfato de potasio es el más recomendado. Luego cloruro de potasio, quizás no tengo sulfato de potasio, también podemos aplicar cloruro de potasio. Y Sulpomac también podemos hacer la aplicación o la mezcla de todos y hacemos una fertilización ya con el NPK completo. Ya, entonces continuamos. A ver. Nosotros, cuando hablamos de extracción de nutrientes, miren, nitrógeno necesitamos para una tonelada de arroz cáscara, requiere 25.5 kilogramos de nitrógeno. Fósforo necesitamos 5.5 kilogramos de fósforo, poco. Y potasio, pues 44.4 kilogramos de potasio. Miren, ¿cuánto necesitamos de sílice? 110 kilogramos. Ah, pero dirán, nosotros no hemos recomendado el sílice, no. Pero, ¿de dónde lo extrae? Del suelo, ¿no? Del suelo. Podemos aplicar, también podemos hacer una aplicación para incrementar esa concentración, ¿no? Entonces, cuando dijimos que hacemos la primera fertilización lo hacemos a los 15 días, ¿recuerdan? Después del trasplante. Los 15 días después del trasplante. Pero, ¿cuántas fertilizaciones vamos a realizar? ¿No? Nosotros, el agricultor dice, yo hago 3 fertilizaciones, ¿no? Generalmente se hace 3 fertilizaciones. Si nosotros fraccionamos más, es mucho mejor, pero nos incrementa la mano de obra, ¿no? Incrementamos la mano de obra, incrementamos el costo de producción y por lo tanto vamos a tener menores ganancias, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Amazonas hacemos 3 fertilizaciones. La primera a los 15 días, luego hacemos un desmanche, ¿no? Y al punto de algodón, pues hacemos la segunda fertilización. El agricultor dice, el agricultor hace generalmente, dice 3 fertilizaciones, ¿no? Pero nosotros, él lo cuenta el desmanche también. Nosotros decimos, hacemos la primera a los 15 días, la segunda a los 80 días, aproximadamente, pero no, algunos lo hacen, por ejemplo, en variedades precoces, algunos hacen a los 70 días, otros a los 68 días nada más. Ya, entonces, pero dentro de la primera y de la segunda hacemos un desmanche que llega a ser lo mismo, bueno, que llega a ser lo mismo, o sea, 3 aplicaciones. Disculpen un segundito. Inge, su audio. Sí, claro, les dije un segundito. Ya estoy acá ya. Ya estamos ahorita. Entonces, entre la primera y la segunda aplicación hacemos un desmanche, ¿no? Entonces, sí se hace 3 fertilizaciones. Ya, entonces la primera a los 15 días. El agricultor generalmente lo hace la primera aplicación al mes, ¿no? Al mes de haber trasplantado, al mes, 25 días hace la primera fertilización. Y
La segunda fertilización lo hace a los 80 aproximadamente, algunos 70, 75 días. Entre los 70 y el mes, en medio, se hace el desmanche. Ya se hace el desmanche. Al punto de algodón, nosotros recomendamos 3 a 4 bolsas de urea, ¿no? Dependiendo también la visita técnica que tengamos. Vemos quizás la planta de arroz está demasiado grande, o está mediana, o está pequeña, pues aplicamos urea, ¿no? Y si está quizás no está, aplicamos una mezcla también, ¿no? Entonces, entre la primera aplicación y el punto de algodón, aplicamos 2 a 3 bolsas de urea para desmanchar. El agricultor le dice desmanchar porque en la primera aplicación, pues a veces no hay una distribución uniforme en las pozas de los fertilizantes y no está parejo, ¿no? Entonces, por eso le dice desmanche, voy a desmanchar. En la parte que está pequeña, pues le va a aplicar mayor cantidad de fertilizante. En la parte que está demasiado grande, pues va a aplicar poquito, ¿no? Entonces, por eso se dice desmanchar. De jóvenes, tres fertilizaciones. La primera, nosotros recomendamos a los 15 días, ¿no? El agricultor lo hace generalmente 25 o 30 días, ¿no? Entonces, la segunda, al punto de algodón, si mi variedad es precoz, a los 70 días más, y entre los 70 y los 30, aplico un desmanche, ¿no? En medio aplico un desmanche. De jóvenes, entonces, a ver, antes del trasplante, ya, aquí dice también, entre la primera aplicación y el punto de algodón, 2 a 3 bolsas de urea para desmanchar en el campo. Antes del trasplante, para favorecer el enraizamiento, aplicar 2 a 3 bolsas de fosfato, ¿no? El fosfato y el potasio, dijimos que se aplican al inicio todo. Mientras más rápido lo apliquemos, quizás aplicamos después de trasplantar nomás, o antes de trasplantar, hacemos la aplicación de fosfato, de potasio también, todo al inicio. De jóvenes, todo al inicio. Fosfato y sulfato de potasio, todo al inicio. Ya el fósforo y el potasio hay que hacer la aplicación al inicio todo, ¿no? Todo, no lo fraccionamos. Lo que fraccionamos es el nitrógeno. El nitrógeno fraccionamos. Luego, ya nosotros hemos hecho la primera fertilización, la segunda fertilización, ya. Luego de esto, pues nosotros ya simplemente esperamos, o sea, hacemos primero hacemos el almácigo, el trasplante, ya hemos hecho la fertilización, el control de plagas, lo vamos a hacer luego vamos a hacer el MIP, vamos a hacer luego, ya no estamos aquí, estamos hablando simplemente de la fenología del cultivo y luego plagas lo vamos a tratar aparte, ¿ya? Por fases, vamos a tratarlos por fases, ¿ya? Qué plagas atacan en la fase vegetativa, qué plagas atacan en la fase reproductiva y qué plagas atacan en la fase de maduración. ¿De jóvenes? Entonces, luego que hemos hecho ya las 3 fertilizaciones, pues viene la etapa de la cosecha del arroz, la cosecha, ¿no? Pero si yo he tenido una buena preparación de suelos, un buen manejo de almácigo, un buen trasplante, un buen manejo agronómico del cultivo, pues voy a tener buenas cosechas, ¿no? Entonces, ¿cuándo sé cuándo cosechar? ¿Ya? ¿Cómo sé que ya yo estoy listo para realizar la cosecha? Entonces, momento óptimo de la cosecha, ¿no? ¿Cuándo es el momento óptimo? Primero yo lo que hago es agostar el campo, o sea, quitarle el agua, drenar las pozas, quitarle el agua, drenar las pozas. ¿En qué momento? Cuando los granos cambien de color verde, de verde a amarillo, en suelos pesados o en estados más avanzados, suelos ligeros, la cosecha se inicia cuando el 90% de los granos de la panícula están maduros y hayan tomado una coloración amarillo de 30 a 45 días después de la emergencia de la panoja. Contenido de humedad entre 18 y 20% de humedad. 18 y 20% de humedad es lo ideal, ¿no? Pero aquí en la zona, pues pasamos de 30, ¿no? 30 de humedad, ¿no? Entonces,
es el porcentaje de humedad que tenemos, ¿no? Entonces, el momento oportuno, ya saben ustedes, es cuando el 90% de los granos de la panícula pues estén maduros y hayan tomado una coloración amarilla, ¿no? Entonces eso pasa, ya repetimos nuevamente, entre 30 y 45 días, 30 y 45 días después de la emergencia de la panoja. La humedad ideal, 18 a 20%, pero si en caso de una lluvia, pues esto va a estar elevadísimo la humedad, ¿no? La humedad va a estar elevada. Déjeme pasarlo. Formas de cosecha. En cuanto a las formas de cosecha, los que siembran arroz saben que la cosecha se realiza pues en forma manual, en forma semi-mecanizada y en forma mecanizada es la que más se usa actualmente. Ya aquí en Amazonas también ya la cosecha mecanizada ya es casi en un 100%, ¿no? La cosecha manual ya no se usa, ya está supeditado a algunos suelos accidentados, donde son fangosos, donde no hay ingreso de maquinaria, ¿no? Entonces, cuando se hace cosecha manual, primero pues se hace la siega, ¿no? El corte de los tallos más o menos aproximadamente a 15 centímetros del suelo, 15 centímetros de altura. Luego se realiza el secado de las gavillas, se tienden sobre los tallos segados para ser secados por el sol, ¿no? En la mañana se la siega y en la tarde se hace el azote, ¿no? ¿Qué es el azote? Pues el azote es golpear las panojas contra una piedra, un tronco, lo que tú quieras ponerlo ahí para cómo se ve en la figura ahí, ¿no? Entonces, luego se da el venteo, ¿no? Porque hay que, siempre cuando haces la cosecha manual, pues hay impurezas, hay residuos de cosecha, ¿no? Entonces, haces el venteo por la tarde, con la ayuda del viento, se elimina las hojas, tallos y granos vanos. Luego se hace el ensacado, que es llenarlos o verte los granos trillados en un saco, ¿no? Y esa es la cosecha manual, llenamos en sacos y cosemos y amarramos, cosecha manual. Manualmente lo hacemos todo, cortamos y azotamos y llenamos. Cosecha semi-mecanizada. ¿Existe la cosecha semi-mecanizada? Claro. Cuando hacemos la siega, lo mismo, igual, cortamos los tallos a 15 centímetros, luego hacemos el secado, las gavillas se tienden sobre los tallos segados, luego cargamos esas gavillas, trasladamos las gavillas a donde se hará una era, ¿no? Y la formación de las eras, pues disponer unos tallos con una panícula interior, ¿no? Alimentando a una trilladora, y generalmente tampoco se hace ya actualmente, ¿ya? Y desgrane de las panojas. Eso es semi-mecanizado. Luego también ya la cosecha mecanizada, ¿no? Esto es lo que mayormente se da aquí en la zona. Hay máquinas pequeñas que ingresan hacia, ¿no? Cuando tengan pozas bien angostitas, bien pequeñas, también pueden ingresar las máquinas pequeñas de 5 sacos, de 6 sacos, ¿no? Entonces pueden ingresar, ¿no? Entonces, en las pozas grandes pues utilizan una maquinaria mucho más grande. Entonces primero se debe de habilitar las pozas para que entre la trilladora o cosechadora mecanizada, ¿no? Luego romper los bordos para facilitar la entrada de la combinada, ¿no? De la máquina cosechadora. Contorneo de las pozas, en el caso de que se pueda hacer, en el caso de que haya mucha pérdida, ¿no? Cegar todas las panículas del contorno y colocarlas en la poza para ya haga el recojo la máquina cosechadora, ¿no? Luego eliminar cualquier maleza que pueda provocar un atoro de la combinada, ¿no? Entonces en las fajas, como son fajas transportadoras, puede atorarse. Generalmente se atoran cuando hay bastante humedad, ¿no? Bastante humedad en horas de la mañana, por eso que la máquina cosechadora pues, empieza sus labores un poco medio tarde, ¿no? 10, cuando ya el sol esté un poco caliente para que los tallos del arroz no tengan humedad, ¿no? Y se pueda atorar la máquina. Observar el desplazamiento de la trilladora para controlar que no bote granos buenos, ¿no? Que sí lo ventee, pero granos vanos, no granos buenos, ¿no? Descargar y recepción de los granos, y ensacado, cocido de sacos, y luego pues transporte de los sacos al molino, ¿no? Para hacer la secada y pila respectiva. Ya luego el manejo de post cosecha es pues después del trillado, después de la cosecha con la maquinaria, pues el trillado de arroz en campo
es conducido, sacado a los molinos para su secado y pilado del arroz. Normalmente llega a los molinos con 16 a 18% de humedad. El secado se realiza al sol y luego es ensacado para la molienda del almacén. Esta humedad de 16 a 18 es cuando es en costa, ¿no? Nosotros aquí en Amazonas tenemos una humedad bastante más elevada, 25, 30 de humedad. Secado del arroz puede ser en el Papamba o en secadoras. Actualmente existen secadoras ya mecánicas, ¿no? Incluso existen añejadoras, ¿no? Almacenamiento en la ruma, en los molinos. Este ya es en el molino, ¿ya? Y luego, pues, ya el pilado, existen 3 categorías de arroz pilado, ¿no? Ya una vez que secamos, ya podemos pilar, ¿no? El extra con 4% de quebrado, el superior con 20% de quebrado y el corriente con 25% de quebrado, ¿no? Ya depende de ti, o depende de la cantidad de quebrado, ya es como lo vendas. Bueno, y cada uno, el extra, el superior y el corriente, pues tienen diferentes precios, ¿no? Por la cantidad de quebrado. El quebrado, que es grano que tiene un tamaño menor a 3/4, pues al tamaño normal, ¿no? El quebrado de grano, que tiene un tamaño menor a 3/4 del tamaño normal. Entonces es el quebrado. Bien, jóvenes, creo que ya faltando aproximadamente un minuto, podemos realizar sus consultas, sus preguntas, para dar por concluida la clase del día de hoy. Quizás tenemos todavía un minuto. Y si no podemos extender, quizás si hay algunas preguntas más, pues, y si no las hay, pues ya lo finalizamos la clase el día de hoy. ¿Jóvenes? ¿Hay alguna consulta? No, ingeniero. Muy bien. Jóvenes, nada más queda para confirmar. Quizás hacemos la clase el día martes nomás conmigo y ya el otro ponente lo hace el jueves, ¿ya? Porque a veces se están programando unas reuniones los días miércoles, jueves y viernes. Entonces, si lo hiciéramos el día martes, pues no tendríamos inconvenientes. Muy bien, en la clase del día de hoy día ha terminado. Quizás el ingeniero Quiroga quiere acotar algo o quieras llamar a la lista quizás. Y si no, pues ya ahí la damos por concluida. Ya no, ingeniero, ya. Dígame. Listo, entonces. ¿Quién? Una mujer. No, están hablando en mi audio. Ya. Los colegas. Listo, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, participantes. Nos vemos el martes nuevamente con el ingeniero Nelson y el jueves con el ingeniero Elvis. La otra semana, ¿ya? Muchísimas gracias. Luego les mando el enlace para que vuelvan a repasar la clase. Gracias, Ya, hasta luego. ingeniero, gracias.